Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para descubrir algo increíble. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un fenómeno que está haciendo temblar Internet, el vídeo de Halil Ibrahim, y es la que está volviendo locos a todos. Sí, lo oyeron bien. Es una bomba, una locura total, y si están buscando la forma de estar al tanto de lo último, este es el lugar correcto. Antes de que empecemos, si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes, análisis jugosos, noticias explosivas y mucha, pero mucha diversión. Así que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un segundo. Ahora sí, entremos en materia. Quizás se estén preguntando, ¿quiénes son Halil Ibrahim y Esla? ¿Y qué tiene este vídeo que está causando tal revuelo? Bueno, para empezar, Halil Ibrahim es un nombre muy conocido, especialmente en ciertos círculos artísticos. Es un tipo talentoso con una presencia que cautiva. Y Esla, bueno, Esla es simplemente magnética. Su carisma es innegable y cuando estos dos se juntan, la energía es palpable. Pero, ¿qué hay de este vídeo? ¿Por qué es tan imperdible? La verdad es que la respuesta es un poco más complicada de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de un vídeo viral por ser viral. Hay algo más profundo, algo que conecta con el público de una manera muy especial. Para entenderlo, tenemos que desglosar un poco la situación. Primero, el vídeo, a pesar de no ser explícitamente revelador, está cargado de una tensión emocional increíble. Hay miradas que lo dicen todo, silencios que gritan más que las palabras, y una química que se puede cortar con un cuchillo. No voy a entrar en especulaciones sobre la naturaleza de su relación, porque ese no es el punto. El punto es que el vídeo captura un momento, una interacción, que es sumamente intrigante. Segundo, el contexto juega un papel crucial. Halil Ibrahim y Esla son figuras públicas y como tales, sus vidas están bajo escrutinio constante. Cualquier interacción entre ellos se amplifica y se interpreta de mil maneras diferentes. El vídeo, por lo tanto, se convierte en una pieza más del rompecabezas, un fragmento que cada uno interpreta a su manera. Tercero, y esto es algo que creo que es realmente importante, el vídeo apela a nuestra curiosidad innata. Como seres humanos, somos curiosos por naturaleza. Nos encanta descubrir secretos, desentrañar misterios y llenar los espacios en blanco con nuestras propias interpretaciones. El vídeo de Halil Ibrahim y Esla nos ofrece precisamente eso, un espacio en blanco que podemos llenar con nuestras propias fantasías y especulaciones. Pero, ¿qué es exactamente lo que vemos en el vídeo? Depende de a quién le preguntes. Algunos dicen que es una simple interacción entre dos amigos. Otros ven una conexión más profunda, una chispa que podría convertirse en algo más. Y luego están los que piensan que todo es una estrategia de marketing, una forma de generar publicidad y aumentar la visibilidad de ambos. Personalmente creo que hay un poco de todo eso. No creo que sea simplemente una interacción casual, porque la tensión es demasiado palpable. Tampoco creo que sea una estrategia de marketing puramente calculada, porque hay una autenticidad que es difícil de fingir. Creo que es una combinación de factores, la química entre Halil Ibrahim y Esla, el contexto de sus vidas públicas y nuestra propia necesidad de llenar los vacíos con nuestras interpretaciones. Ahora hablemos de por qué el vídeo está enloqueciendo a todos. Más allá de la intriga y la curiosidad, creo que también hay un elemento de identificación. Todos hemos experimentado momentos de tensión emocional, de conexión silenciosa, de miradas que dicen más que 1000 palabras. El vídeo de Halil Ibrahim y Esla nos recuerda esos momentos, nos hace revivir esas emociones, y nos conecta con algo que es fundamentalmente humano. Además, el vídeo se presta a la discusión y al debate. La gente está comentando, compartiendo sus propias interpretaciones y defendiendo sus puntos de vista. Se ha creado una comunidad alrededor del vídeo, una comunidad que está unida por la curiosidad, la intriga y la necesidad de entender. Y eso en sí mismo es algo muy poderoso. Pero no todo es positivo. La viralidad también tiene su lado oscuro. La especulación puede ser hiriente, los rumores pueden ser destructivos y la presión pública puede ser abrumadora. Es importante recordar que Halil Ibrahim y Esla son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. En resumen, el vídeo de Halil Ibrahim y Esla es una bomba porque es intrigante, emocionalmente cargado y abierto a la interpretación.
Apela a nuestra curiosidad innata, nos conecta con nuestras propias experiencias y nos invita a formar parte de una comunidad. Pero también es importante recordar que la viralidad tiene sus riesgos y que debemos tratar a las figuras públicas con respeto y empatía. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado algo interesante en lo que he compartido. Recuerden, la interpretación final del vídeo depende de cada uno de ustedes. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es disfrutar del misterio, conectar con nuestras propias emociones y participar en el debate de manera respetuosa y constructiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí tener su apoyo y su atención. Espero que este contenido les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretación le dan al vídeo de Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen que hay algo más allá de una simple amistad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para seguir creando vídeos como este. Así que denle un buen me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, profundicemos un poco más en esta locura viral. Porque, seamos honestos, este vídeo no es solo un clip de unos pocos segundos que se reproduce en bucle. Es un fenómeno cultural, un catalizador de conversaciones y un espejo que refleja nuestras propias obsesiones y deseos. Para empezar, analicemos la figura de Halil Ibrahim con mayor detalle. No es un recién llegado a la escena. Ha estado construyendo una carrera constante durante años, ganándose el respeto de la crítica y una base de fans leales. Su trabajo es conocido por su intensidad emocional, su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Es el tipo de artista que te hace sentir algo, incluso si no estás completamente seguro de qué es. Esta profundidad, esta aura de complejidad, contribuye a la intriga que rodea al vídeo. No es solo una cara bonita, es un talento reconocido, alguien con una historia detrás. Y Esla, Esla. Es la personificación del carisma. Entra en una habitación y la ilumina por completo. Su sonrisa es contagiosa, su energía es inagotable y tiene esa cualidad rara de hacer que todos a su alrededor se sientan especiales. Es una fuerza de la naturaleza, una figura inspiradora que ha roto barreras y desafiado las expectativas. Su presencia en el vídeo eleva la apuesta de manera exponencial. No es una simple acompañante, es una igual, una fuerza complementaria que potencia la tensión y la ambigüedad del momento capturado. Ahora bien, la pregunta clave, ¿qué es lo que realmente vemos en el vídeo? Es aquí donde la cosa se pone interesante. La clave no está en lo que se muestra explícitamente, sino en lo que se sugiere . Un cruce de miradas prolongado, una sonrisa sutil que se desvanece rápidamente, un ligero roce de manos que podría ser accidental o intencional. Estos son los detalles que alimentan la imaginación, los pequeños fragmentos que construyen una narrativa mucho más grande en la mente del espectador. Pensemos en la psicología detrás de esto. Como seres humanos, estamos programados para buscar patrones, para dar sentido al mundo que nos rodea. Cuando nos enfrentamos a la ambigüedad, nuestra mente se apresura a llenar los vacíos, a conectar los puntos y a construir una historia coherente. El vídeo de Halil Ibrahim y Esla nos presenta una escena incompleta, un rompecabezas al que le faltan varias piezas. Y nuestra curiosidad, nuestra necesidad de entender, nos impulsa a completar el rompecabezas nosotros mismos. Pero ¿por qué este vídeo en particular ha despegado de esta manera? Hay varios factores en juego. Primero está el poder de las redes sociales. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, un vídeo con potencial viral puede alcanzar a millones de personas en cuestión de horas. El algoritmo de las plataformas favorece el contenido que genera interacción, y este vídeo, precisamente por su naturaleza ambigua, ha desatado un torrente de comentarios compartidos y reacciones. Segundo está el factor del momento oportuno. A veces un vídeo se vuelve viral simplemente porque conecta con un estado de ánimo colectivo, con una necesidad latente en la sociedad. Quizás la gente está anhelando más conexión humana, más romance, más intriga en sus vidas.
O quizás simplemente estamos más propensos a caer en especulaciones y chismes debido a la naturaleza cada vez más polarizada y sensacionalista de los medios de comunicación. Tercero, y quizás lo más importante, está el poder de la fantasía. Todos tenemos nuestras propias fantasías, nuestros propios deseos secretos, nuestros propios escenarios ideales. El vídeo de Halil Ibrahim y Esla nos permite proyectar esas fantasías en una pantalla, imaginar las posibilidades, soñar con lo que podría ser. Es una forma de escapismo, una manera de evadir la monotonía de la vida cotidiana y sumergirnos en un mundo de posibilidades infinitas. Pero, como mencioné antes, la viralidad también tiene su lado oscuro. La especulación desenfrenada puede ser perjudicial para la reputación de Halil Ibrahim y Esla. Los rumores pueden dañar sus relaciones personales y profesionales. Y la presión constante de los medios de comunicación puede ser agotadora y estresante. Es crucial recordar que estas son personas reales, con vidas reales. No son personajes de una telenovela, ni piezas de un juego de ajedrez mediático. Merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano. Antes de emitir juicios rápidos, antes de compartir rumores sin fundamento, antes de alimentar la máquina de la especulación, deberíamos detenernos un momento y reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. ¿Estamos contribuyendo a un ambiente de positividad y respeto, o estamos perpetuando un ciclo de chismes y negatividad? La línea entre el interés genuino y la invasión de la privacidad puede ser difusa, pero es importante ser conscientes de ella. Podemos disfrutar del misterio, podemos participar en el debate, pero debemos hacerlo de una manera que no cause daño a los demás. En última instancia, el vídeo de Halil Ibrahim y Esla es un microcosmos de nuestra sociedad, un reflejo de nuestras propias complejidades, contradicciones y deseos. Nos muestra el poder de la conexión humana, el poder de la imaginación y el poder de la viralidad. Pero también nos recuerda la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad. Espero que esta reflexión más profunda les haya resultado interesante y útil. Recuerden, la interpretación final del vídeo es suya, pero debemos abordarla con conciencia y consideración. Y ahora, me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿Cómo creen que esta experiencia de viralidad está afectando a Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué responsabilidades tienen los medios de comunicación en la cobertura de este tipo de eventos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les haga pensar y sentir. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.